Un cordial saludo, soy John Edward Ortega, mis compañeros Sergio Fernando Calderón Narváez, Carol Julián Monroy Nieto y Karen Linet Torres Cruz. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación nos permitiremos presentar el trabajo correspondiente a la responsabilidad en la ponderación axiológica del sujeto y de las instituciones jurídicas. Hoy nos adentraremos en un caso que pone de manifiesto la compleja intersección entre el derecho administrativo y el derecho penal. Hablaremos del caso de Pablo, un juez colombiano acusado de negligencia en un caso de violencia doméstica. Este escenario nos invita a reflexionar sobre un concepto fundamental en ambos ordenamientos jurídicos, la ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial, como también sabemos, se refiere a la antijuricidad de una conducta, es decir, a su oposición al ordenamiento jurídico. Sin embargo, su concreción varía según el ámbito en el que se analice. En el derecho administrativo, la ilicitud sustancial se manifiesta en la infracción de normas administrativas, generando responsabilidades disciplinarias. En el derecho penal, esta misma ilicitud se traduce en la comisión de un delito, con las correspondientes consecuencias penales. Como futuros abogados nos encontraremos frente a la compleja tarea de determinar si una conducta es ilícita. Y es que más allá de la simple violación de una norma, la ilicitud implica una afectación profunda en el orden jurídico. Es aquí donde entra en juego el concepto de ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial no solo es una infracción de una regla, sino una verdadera herida en el tejido social. Es cuando una acción no solo es contraria a la ley, sino que además vulnera principios fundamentales, valores éticos y derechos de terceros. En el ámbito de derecho administrativo, por ejemplo, la ilicitud sustancial se manifiesta cuando un funcionamiento público, al incumplir sus deberes, afecta el buen funcionamiento de la administración y perjudica a los ciudadanos. Esto es como si un médico operara sin la debida diligencia. No solo está violando un protocolo, sino que está poniendo en riesgo la vida de su paciente. Pero la ilicitud sustancial no se limita al ámbito administrativo. En el derecho penal encontramos numerosos ejemplos de conductas que, además de ser típicas y punibles, lesionan bienes jurídicos de gran relevancia, como la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio. En definitiva, la ilicitud sustancial es un concepto que nos obliga a ir más allá de la mera aplicación mecánica de las normas. Nos invita a reflexionar sobre el impacto social de nuestras acciones y a garantizar que el derecho sea un instrumento eficaz para la protección de los valores fundamentales de nuestra sociedad. En fin, la ilicitud sustancial es un concepto clave para comprender la naturaleza del delito y de la falta administrativa. Es un concepto que nos permite valorar la gravedad de una conducta y determinar las consecuencias jurídicas que de ella se derivan. En el caso de Pablo, la pregunta que surge es: ¿estamos ante una simple falta disciplinaria o ante un delito penal? La negligencia del juez es un asunto tan delicado como la violencia doméstica para ser considerada únicamente una infracción en las normas que rige la función judicial. ¿O estamos ante una conducta que trasciende lo administrativo y alcanza la esfera penal? A continuación exploraremos los elementos que podrían configurar tanto una falta disciplinaria como un posible delito penal en la conducta de Pablo, teniendo en cuenta las particularidades del caso y las normas jurídicas aplicables. Bueno, John, muchísimas gracias por la introducción. Ahora vamos a realizar un análisis del caso citado. En lo que corresponde al contexto para el análisis del caso de Pablo, un juez en Colombia que ha sido denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas conductas irregulares en su función, específicamente por negligencia en un caso de violencia doméstica, la denuncia sostiene que su falta de diligencia permitió que el agresor quedara en libertad, sin las medidas de protección necesarias para la víctima, lo que resultó en un nuevo episodio de violencia. El concepto de análisis de la ilicitud sustancial, que para nuestro caso y en general de los jueces, si bien nos permite realizar una similitud o analogía, si bien al caso con los casos de negligencia médica, en donde los profesionales de la salud, los médicos, quienes actúan con su respectivo contexto, pueden incluirse en una falta grave a su profesión, incluso verse comprometidos en casos externos en la pérdida de la vida de las personas a la que en cierta manera sirven sus intereses fundamentales, en especial el de su vida.
Por otra parte, la negligencia médica y por otro lado, la ilicitud sustancial, la cual nos corresponde y que se refiere al valor de la legalidad y la ética en la actuación de los funcionarios públicos. En este caso, la conducta de Pablo como juez puede ser evaluada desde dos perspectivas. En primer lugar, la falta de diligencia en el tratamiento del caso de violencia doméstica, la cual puede considerarse una falta disciplinaria, ya que Pablo no cumplió con su deber de proteger a la ciudadanía y garantizar el acceso a la justicia. La normatividad disciplinaria establece que los jueces deben actuar con celeridad y cuidado en casos que involucran la seguridad de las personas, especialmente en situaciones de violencia. Por otro lado, la conducta de Pablo también puede ser interpretada como un posible delito penal, específicamente por omisión de funciones o prevaricato. Si se determina que su actuación fue dolosa, es decir, que actuó con la intención de favorecer al agresor, esto podría tener consecuencias penales muy graves. La omisión de funciones implica no actuar cuando se tiene la obligación de hacerlo, lo que pone en riesgo la vida y la integridad de las personas. Ya entrándonos en los principios legales, especialmente en la normatividad jurídica, la Ley 774 de 2002, nuestro Código Único Disciplinario, establece las faltas disciplinarias de los servidores públicos, incluyendo la negligencia en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, el Código Penal colombiano, los artículos 404 y 405 puntualmente, tipifica el prevaricato y la omisión de funciones, lo que podría aplicarse a la conducta de Pablo en su actuar como juez o como empleado público. Por la otra parte, relacionada a los principios éticos, la ética judicial exige que los jueces actúen con imparcialidad, diligencia y respeto por los derechos humanos. La falta de acción de Pablo como juez ante un caso de violencia doméstica no solo es una violación de sus deberes legales, sino también de los principios éticos que rigen su profesión. Siguiendo nuestro análisis con base en la jurisprudencia relevante, podemos observar que la jurisprudencia ha establecido precedentes en casos similares, donde la falta de diligencia de un juez ha llevado a consecuencias graves para las víctimas, inclusive llegando a límites de pérdidas de vida. Eso refuerza la necesidad y refuerza la convicción de que los jueces actúen con responsabilidad y mucho cuidado en su labor. En este orden de ideas consideramos que procede realizar un análisis un poco más profundo del concepto de ilicitud sustancial en los siguientes ámbitos. Vamos a dar primero un análisis en el ámbito administrativo. Desde la perspectiva del derecho administrativo, la ilicitud sustancial se refiere a la afectación real de los deberes funcionales de un servidor público. En este caso, Pablo, como juez, tiene el deber de proteger a la ciudadanía y garantizar el acceso a la justicia, especialmente en casos de violencia doméstica, donde la vida y la integridad de las personas están siempre en un riesgo constante. Como herramienta y basados en los siguientes principios, primero el deber funcional, segundo el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, los servidores públicos deben cumplir con sus deberes funcionales. Pablo, al no acatar con la debida diligencia y celeridad como juez de la República, podría estar incurriendo en una falta disciplinaria por no cumplir este deber. Otro de los principios de la función pública es la Ley 1952 de 2019, la cual establece que los servidores públicos deben actuar con moralidad, eficacia y responsabilidad. La conducta de Pablo como empleado público podría interpretarse como una violación a estos principios, ya que su inacción permitió que la víctima quedara desprotegida y expuesta a cualquier ataque por parte de su victimario. Continuando con nuestro análisis, podríamos mencionar el principio de afectación sustancial, ya que la falta de medidas de protección para la víctima representa una afectación sustancial, no solo al deber funcional de Pablo como juez, sino a la ilicitud sustancial que se configura aquí, ya que la conducta de Pablo no solo contraviene con la normativa, sino que también pone en riesgo la vida de una persona. Por el lado penal realizaremos el siguiente análisis. La ilicitud sustancial en el ámbito penal. Desde la perspectiva penal, la conducta de Pablo podría ser analizada bajo la prisma de delitos como la omisión de funciones o el prevaricato. El primer punto por omisión de funciones, encontrándose en el artículo 404 del Código Penal colombiano, establece que se incurre en omisión de funciones quienes teniendo en obligación de actuar no lo hace, a raíz de esto se causa un daño. Pablo, en su calidad de juez, al no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, podría ser considerado responsable de este delito.
En un segundo punto, y no menos grave, por prevaricato. El delito de prevaricato se causa, ya que según el artículo 413 del Código Penal, se configura cuando un funcionario público profiere una resolución manifestante contraria a la ley. Si se determina que Pablo, como funcionario público, ya aprovechándose de dicha situación, actuó dolosamente para favorecer al agresor de la víctima, su conducta podría perfectamente encuadrarse en este delito. Y cuando Pablo en su actuar de funcionario público, en este caso su actuación sea comprobada por dolo y culpa, la diferencia entre la falta disciplinaria y el delito penal radica en la intencionalidad. Si se demuestra que Pablo actuó con dolo, es decir, con la intención de favorecer al agresor, las consecuencias penales serían más severas que si se considera que su actuación fue simplemente negligente. Buscando que nuestra argumentación se encuentre fundamentada, hemos buscado en una normativa jurídica como primera línea la fuente de la Constitución Política y el Código Penal, en donde se establece claramente los deberes de los servidores públicos y las consecuencias de su incumplimiento, específicamente en la Ley 1952 de 2019. También se menciona se refuerza la necesidad de actuar con diligencia y responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas. Otra base y la más importante para nosotros es la de los principios éticos, ya que consideramos que la ética en el ejercicio de la función pública exige que los jueces de la República y los empleados actúen con imparcialidad, con diligencia, para que estos protejan los derechos de las víctimas y en general pues los derechos de todos los ciudadanos. La inacción de Pablo como juez podría interpretarse como una falta grave a estos principios. Ya con experiencias y basándonos en la jurisprudencia, la Corte Constitucional ha enfatizado en el pronunciamiento de varias sentencias la importancia en la protección de los derechos de las víctimas. En caso de violencia doméstica, lo que refuerza la obligación de los jueces de actuar con celeridad y eficacia. A continuación, voy a dar la palabra a mi compañero Sergio, quien va a realizar un análisis de casos similares a los que estamos viendo en el día de hoy. Muchas gracias. Se refuerce el actuar ético como abogados o como servidores públicos. Consideramos que en el caso colombiano se presenta un panorama desolador y con mucha oportunidad de mejora, aportando nuestra mejor actitud como nuevos profesionales en el área. La situación de la justicia en casos de violencia doméstica y también incluiremos la violencia de género, observando y concluyendo que actualmente nos encontramos con una deslegitimación de la justicia. A continuación realizaremos una conexión entre los casos reales y la jurisprudencia. Caso real. La de la víctima que no denuncia o abandona su denuncia por la experiencia narrada en el que refleja los casos de mujeres que a pesar de sufrir violencia se ven desanimadas por la ineficacia de la fiscalía, jueces y abogados a la hora de protegerlas de sus agresores. Otro punto en consideración es la falta de diligencia en las investigaciones. Los jueces, abogados y fiscales no realizan investigaciones oportunas. Estas a su vez se retrasa en la recolección de pruebas y por lo general no se toma en serio las denuncias. Esto deja a las víctimas, en la mayoría de los casos mujeres, en un limbo de incertidumbre y de vulnerabilidad. Por este actuar se incurre en una revictimización debido a la falta de sensibilidad por parte de algunos funcionarios y por la burocracia dentro de los jueces, fiscales y abogados, generando revictimización, haciendo que las mujeres sientan que su sufrimiento no es tomado en serio. Se tienen opciones relevantes en nuestra jurisprudencia como el derecho a la tutela judicial efectiva. La Constitución de Colombia y la jurisprudencia internacional establecen el derecho de todos los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, en este caso de violencia doméstica y de género, llevando a la implicación de que la justicia debe actuar con rapidez, eficacia, diligencia y sensibilidad para proteger a las víctimas. Consideramos que debemos recalcar el principio de debida diligencia en jueces, abogados y fiscales, como responsables de impartir justicia como ente investigador,
Debemos actuar con la máxima diligencia para proteger a víctimas de violencia doméstica y de género. Esto implica una investigación eficiente, oportuna y la impartición de justicia en las mismas condiciones. Por otro lado, observamos una vulneración del derecho a la seguridad. La jurisprudencia internacional viene reconociendo el derecho de las mujeres a la seguridad personal. La falta de acción de los jueces y fiscales ante denuncias de violencia intrafamiliar pone en riesgo este derecho, sobre todo en nuestro país. Ya como hemos relacionado los casos reales que se describen, la falta de aplicación efectiva de la jurisprudencia en la práctica, los jueces y la fiscalía, a pesar de estar obligados por la ley y la jurisprudencia a proteger a las víctimas de violencia doméstica y de género, están incumpliendo con este tipo de obligaciones. Como consecuencia del mal actuar de nuestros funcionarios, a manera de ejemplo, citamos algunas de las situaciones de las víctimas. La más común, en donde la mujer que se ve obligada a pagar a su agresor para evitar más violencia. Esta situación refleja la falta de seguridad y protección que le ofrece el sistema judicial a las víctimas. La impunidad y la demora en la investigación por la falta de pruebas. Este caso ejemplifica la falta de diligencia por parte de la Fiscalía, lo que puede llevar a este tipo de impunidad de los agresores. Ahora bien, analizando otro tipo de violencia, la revictimización de los despachos judiciales por la falta de sensibilidad y profesionalismo de algunos funcionarios que también violan el derecho de las víctimas a la protección y el trato digno. Las situaciones anteriormente descritas son ejemplos de una violación de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. Es urgente que se implementen medidas para mejorar la actuación de los funcionarios públicos en caso de violencia doméstica y de género, y que se garantice el acceso a la justicia efectiva para las víctimas. La jurisprudencia es una herramienta importante para garantizar que las mujeres tengan acceso a la justicia y a la protección que tanto necesitan. Bueno, ya para finalizar con nuestra actividad acerca de la conducta de Pablo, vamos a hacer como a manera de cierre y esperando dejar algunos como aportes con respecto al actuar ético de en nuestra profesión. Nos permitimos realizar como las siguientes conclusiones. Esto haciendo referencia a la ilicitud sustancial en el derecho disciplinario y lo que podríamos aportar frente a algunas recomendaciones. En una primera instancia, pues la conducta de Pablo podría construir tanto una falta de disciplinariedad como un posible delito penal, por decirlo así, en el ámbito administrativo. Esto teniendo en cuenta que su inacción representa una ilicitud sustancial al no cumplir con los deberes funcionales. Y también, pues en el ámbito penal podría ser un responsable de omisión de funciones o prevaricato, dependiendo de la intencionalidad detrás de su actuación. Es decir, digamos que la finalidad de su actuar. Digamos que en este caso se recomendaría que el Consejo Superior de la Judicatura inicie una investigación un tanto exhaustiva sobre las acciones que Pablo ejerció, evaluando tanto la dimensión disciplinaria como la penal de su conducta. Aunque, digamos, por otro lado, asumimos que la actividad la realizan y que esta puede ser crucial, que se implementen, digamos, medidas de capacitación, sensibilización para los jefes, los jueces, de manera periódica sobre la importancia de la protección a las víctimas de violencia doméstica, ya que por más estudios adquiridos no dejamos de ser personas y requerimos, pues, meramente una sensibilidad por el prójimo y una empatía hacia lo que al otro también le esté pasando, asegurando pues que se actúe de una debida manera en estos casos para evitar revictimizaciones, más dolores y demás en el actuar, desde el actuar profesional que nosotros tenemos con el cliente. Y pues también se sugiere que se establezcan protocolos claros para el manejo de estos casos de violencia doméstica, puestos que son casos que tienen mucha incurrencia en la vida de las personas.
Bueno, por otro lado, en este punto vamos o tenemos que dejar como claros los temas abordados a lo largo de nuestro trabajo, como son la naturaleza de la ilicitud sustancial, que esta pues primordialmente se define como una categoría doméstica del derecho disciplinario que se centra en evaluar si la conducta ha afectado o no de manera significativa el deber funcional del servidor público. Por otra parte, también, pues, digamos, hacer claridad en la evaluación de la conducta, puesto que para que una conducta sea considerada antijurídica en el ámbito disciplinario, es necesario que se evidencie como una afectación sustancial en el deber funcional. Si bien pues esto puede tener una afectación, debe ser significativa para que se califique como una ilicitud sustancial y pues es digamos que establece un estándar más alto que simplemente identificar como el incumplimiento de algo o no. Por otro lado, también digamos que encontramos la autonomía del derecho disciplinario como una categoría precisamente autónoma de este mismo, que no requiere la referencia de la teoría de bienes jurídicos. Sin embargo, pues es importante que se analice si la conducta en cuestión ha lesionado de manera sustancial el deber funcional. Por otro lado, digamos que también quisiéramos hacer claridad en cuanto a la tipicidad y formalismo que propicien el deber, que no pueda derivarse únicamente como de esa precisamente tipicidad de la conducta, de esa conducta típica que se toma al ejercer, sino que pues también puede considerarse como una falta sustancial quebrantando una norma. Digamos que en cuanto a la ilicitud sustancial, digamos que nos referimos, digamos, a algunos desafíos en donde pues se ve o se evidencia que uno de los principales problemas en la aplicación de la ilicitud sustancial es la falta de criterios objetivos para determinar cuándo esta en realidad afecta sustancialmente el deber funcional. Esto, pues, digamos que teniendo en cuenta que aplica para varios casos y que las decisiones disciplinarias no se pueden basar en un análisis riguroso, sino en una aplicación superficial de una ilicitud sustancial. Es por eso pues que digamos queremos dejar la reflexión final y la comprensión en la aplicación de la ilicitud sustancial en el derecho disciplinario, pues ya que esta es fundamental para garantizar la integridad y la eficacia de la función pública. Dado que pues la jurisprudencia ha establecido en un marco conceptual que permite evaluar las conductas tanto de los servidores públicos de manera justa y objetiva y también de una manera como crucial, desarrollando criterios pues primero claros, segundo consistentes para la aplicación ya digamos en la práctica o en el quehacer de nuestra profesión. Y pues esto simplemente basándonos en que protegerá pues primeramente los derechos de los servidores, sino también como el ejercicio correcto de la administración pública y de el derecho en nuestros clientes o en las personas con las que estemos llevando a cabo un caso. Muchas gracias.